¿qué tal? Me presento, Juliana Oreña, estudiante de Medicina de la Cátedra de Medicina de Urgencias, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención de infecciones en el Departamento de Urgencias. Los objetivos de esta exposición. Como objetivo general de esta exposición tenemos discutir las medidas que se pueden emplear para la prevención de infecciones en el Departamento de Urgencias. Entre los objetivos específicos, presentar las circunstancias que convierten en un reto el control de las infecciones en el Departamento de Urgencias, mencionar las estrategias fundamentales para la prevención de infecciones en el Departamento de Urgencias y, por último, enumerar las infecciones asociadas a la atención de salud. Durante eventos con víctimas masivas, desastres naturales y emergencias de salud pública, los servicios de urgencias desempeñan un papel integral en la respuesta local y regional, absorbiendo oleadas rápidas de pacientes que requieren atención médica de emergencia. Las enfermedades infecciosas son un factor destacado entre las razones por las que los pacientes buscan atención en el servicio de urgencias. Los médicos de urgencias deben estar bien versados no solo en el diagnóstico y el tratamiento, sino también en el control y la prevención de enfermedad infecciosa. Los profesionales sanitarios habitualmente entran en estrecho contacto entre sí en las concurridas salas de espera y en las áreas de tratamiento. Las presentaciones clínicas indiferenciadas de las enfermedades infecciosas retrasan el reconocimiento, el aislamiento del paciente y el uso del equipo de protección personal por parte de los profesionales sanitarios, lo que aumenta la posibilidad de transmisión de enfermedades. La agudeza variable del paciente, las interacciones frecuentes entre el profesional sanitario y el paciente y la atención simultánea de varios pacientes crean obstáculos para las prácticas de prevención de infecciones, especialmente cuando se necesitan procedimientos invasivos. Las camas limitadas para pacientes hospitalizados y las salas de aislamiento permiten el internado de pacientes con enfermedades infecciosas en el servicio de urgencias. El hacinamiento, ya sea por un gran volumen de pacientes o por retrasos en la admisión hospitalaria, pueden llevar a la evaluación y el tratamiento de los pacientes en entornos no tradicionales, como un pasillo u otros sitios de desbordamiento. Por último, los cambios rápidos de habitación con frecuencia ejercen presión sobre los servicios de limpieza ambiental, lo que permite la persistencia de microorganismos infecciosos en las superficies sanitarias. Higiene de manos. La misma es un principio fundamental en la prevención de infecciones. Los profesionales de salud tienen la capacidad de transmitir patógenos de un paciente a otro. Los microorganismos que están presentes en la piel del paciente, ya sea por infección, colonización o derrames en el entorno sanitario, pueden contaminar las manos de un profesional sanitario a través del contacto directo o la interacción paciente con su entorno, por ejemplo, las barandillas de cama, ropa de cama, muebles o equipo de atención del paciente. Cuando estos microorganismos pueden persistir sobre la piel y la higiene de las manos es insuficiente o inadecuada, las manos del personal sanitario pueden transmitirlas a otro paciente a través del contacto directo o la interacción con su entorno. En la ausencia de suciedad visible, la higiene rutinaria de las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol es un medio eficaz y eficiente en el tiempo para reducir la transmisión cruzada de patógenos. En entornos sanitarios, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón cuando las manos del personal sanitario están muy sucias o cuando se atiende a pacientes con sospecha de infección por Clostridium difficile o norovirus, ya que los productos a base de alcohol carecen de eficacia y la fricción mecánica asociada con el lavado de manos ayuda a eliminarlos. En la figura 1 podemos observar la técnica para la higiene de manos según la OMS con 11 pasos y que debe durar unos 40 a 60 segundos. Aunque la mayoría de los médicos de urgencias están acostumbrados a realizar la higiene de las manos al entrar y salir de la habitación, es decir, foam in, foam out, al entrar lavar y al salir lavar, y antes de cualquier procedimiento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud recomiendan la higiene de las manos antes y o después de las acciones clave, mejor codificadas en mis 5 momentos para la higiene de las manos, que podemos observar en la figura 2. El primero sería antes del contacto con el paciente, luego antes de realizar una tarea aséptica, en tercer lugar después del riesgo de exposición a líquidos corporales, cuarto después del contacto con el paciente y quinto después del contacto con el entorno del paciente. La adherencia a la higiene de manos en el servicio de urgencias ha sido históricamente baja, particularmente entre los médicos. Las tasas de higiene de manos entre los médicos de emergencia abarcan desde menos del 10% a más del 90%, con la adherencia evaluada por observadores capacitados en la mayor parte de la literatura existente. Las barreras percibidas para la higiene de manos en el servicio de urgencias incluyen situaciones clínicas urgentes que requieren una intervención para salvar la vida,
tiempo insuficiente y ambigüedad sobre cuándo se debe realizar la higiene de manos. El uso de guantes se ha asociado con una pobre higiene de manos en el departamento de urgencias y en los casos de trauma. Aunque los guantes proporcionen una barrera esencial para la sangre y otros fluidos corporales potencialmente infecciosos, como es parte de las precauciones estándar, su uso no debe obviar la higiene de manos. Bien, porque se pueden contaminar las manos al retirarse los guantes o a través de desgarres microscópicos en los guantes. En un estudio donde se examinaron 5.865 oportunidades para realizar la higiene de manos en departamentos de urgencias, los pacientes localizados en el pasillo fueron el predictor más fuerte para una pobre higiene de manos. Los médicos de urgencia deben comprender cómo los aspectos únicos del departamento de urgencia pueden influenciar en la higiene de manos y aumentar los riesgos de transmisión de infección en periodos de vulnerabilidad. Las intervenciones educativas para mejorar la higiene de las manos en urgencias han incluido la distribución de políticas estrictas y otros materiales de instrucción, enseñanza en persona seguida de observación con retroalimentación directa, uso de marcadores fluorescentes para demostrar transmisión cruzada de microorganismos a través del contacto y la colocación de material visual en las áreas de atención de pacientes para recordar la higiene de manos. Precauciones para evitar la transmisión de infecciones. Las precauciones basadas en la transmisión se dirigen a los microorganismos que se propagan a través de gotitas en el aire, gotitas de partículas grandes o contacto directo. Se busca emplear una combinación de equipo de protección personal y aislamiento del paciente. En la mayoría de los casos, la decisión de iniciar precauciones basadas en la transmisión en el servicio de urgencias dependerá del síndrome clínico que presente el paciente y del diagnóstico diferencial de las enfermedades infecciosas que puedan ser responsables. No tomar precauciones basadas en la transmisión cuando se justifica expone tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes de enfermedades infecciosas transmisibles. Los médicos de urgencias deben comprender cómo se transmiten los microorganismos comunes de persona a persona, así como las precauciones necesarias para protegerse a sí mismos y a sus pacientes según la guía del CDC. En el cuadro 1 tenemos un recordatorio de los mecanismos de transmisión y los microorganismos asociados al mismo. En la primera columna tenemos los de transmisión aérea, tenemos la tuberculosis, varicela zoster. En la columna número 2 tenemos los que se transmiten por gotículas, tenemos los meningococos, los rinovirus, entre otros. Tenemos entonces hilos de contacto directo, como es el SARM, los enterococos resistentes a vancomicina, norovirus, Clostridium difficile. Limpieza ambiental en el departamento de urgencias. El departamento de urgencias puede servir como un reservorio de microorganismos. Si no se da una adecuada higiene de manos, lo que podría suceder es que las manos del personal sanitario que entra en contacto directo con superficies contaminadas en las áreas de pacientes transfiera estos microorganismos a otros pacientes. Pueden adquirir patógenos nosocomiales cuando son hospitalizados en cuartos donde previamente había una persona infectada o colonizada con este patógeno. La limpieza ambiental efectiva adquiere un rol importante en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. El Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dividió las superficies ambientales en dos categorías: las superficies de equipo médico y las superficies comunes, que incluyen pisos, paredes, mesas, entre otros. Las superficies comunes, a su vez, se dividen en superficies de alto contacto y superficies de bajo contacto. Dentro de las superficies de alto contacto tendríamos las manijas de la puerta, barandales de las camillas, el interruptor eléctrico, mientras que en las de bajo contacto tenemos lo que son techos, paredes. Los estudios han demostrado que los encargados de la limpieza ambiental frecuentemente fracasan en descontaminar las superficies de alto contacto, incluidas las del departamento de emergencias. Las decisiones acerca de la desinfección del equipo médico reutilizable se deben basar en la clasificación de Spaulding, la cual consta con 3 categorías: equipo crítico, equipo semicrítico y equipo no crítico. En el equipo crítico se incluyen los instrumentos quirúrgicos. Se describen a este grupo como aquellos que entran en contacto con tejidos estériles o en la vasculatura y requieren de una esterilización. Los equipos semicríticos son los que están en contacto con las membranas mucosas intactas o piel no intacta. Un ejemplo de esto serían los endoscopios, y estos van a requerir una desinfección de alto nivel o esterilización. ¿Qué es una desinfección de alto nivel? Se define como la completa eliminación de microorganismos en un dispositivo, exceptuando por un pequeño número de esporas, utilizando infectante químico, ya sea glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, entre otros,
Por último, estamos en la categoría de los equipos no críticos, a la que pertenecerán, por ejemplo, estetoscopios, esfigmomanómetro, termómetro, entre otros. Estos se describen como los equipos que solo entran en contacto con la piel intacta y requieren desinfección de bajo nivel. En la mayoría de los hospitales, la limpieza, la desinfección y la esterilización está asignada a un departamento para asegurar la estandarización y calidad de reprocesamiento de los equipos médicos reutilizables. Pero es importante en el departamento de urgencias realizar una limpieza antes de enviar los equipos médicos reutilizables al departamento de reprocesamiento, ya que se debe evitar la adherencia de los fluidos corporales que podrían no permitir un adecuado reprocesamiento. El sanguíneo asociado a un catéter venoso central o CLABSI se presenta tras una colonización del catéter por microorganismos de la piel del paciente o de las manos de los profesionales de la salud durante la inserción del mismo. Se han implementado protocolos de inserción y mantenimiento de catéteres que contribuyen a la reducción de la CLABSI. Las guías de diferentes asociaciones convergen en lo siguiente: en que se debe hacer educación, en que se debe hacer docencia, se debe siempre tener una lista de verificación de procedimiento, un carrito estandarizado para catéter o kit, higiene de manos, uso de medidas de máxima barrera. Se debe emplear mascarilla, gorros, gafas protectoras, bata, paños, sábanas y guantes estériles. Se debe evitar la inserción en la femoral por alto riesgo de infección. Se debe practicar antisepsis de la piel con clorhexidina alcohólica y el uso de ultrasonido como guía para la inserción del catéter yugular. La implementación correcta de las medidas de prevención para CLABSI requiere un compromiso del staff de La implementación correcta de las medidas de prevención para CLABSI requiere un compromiso del staff del departamento de emergencias, la delimitación de las responsabilidades de cada miembro del grupo, rediseño de la dinámica de trabajo, un observador para asegurarse del cumplimiento de las estrategias y un feedback a los médicos en la aplicación de las medidas. En la figura 5 podemos ver la lista de verificación para la prevención de CLABSI. Infecciones asociadas a dispositivos. Infección del tracto urinario asociada a catéteres urinarios. Aunque la inserción de catéter urinario es necesario con frecuencia en urgencias, este dispositivo representa una de las causas más prevenibles de infección asociada a la atención de salud. La infección del tracto urinario representa más del 12% de las infecciones asociadas a atención de salud atribuibles a catéter urinario en su mayoría, ya que representa un acceso directo de las bacterias a la vejiga. Las guías de la CDC y de Society for Healthcare Epidemiology of America recomiendan que se limite el uso de los catéteres urinarios para el manejo de la retención urinaria aguda y la uropatía obstructiva, situaciones que requieran inmovilización prolongada, ya sea trauma espinal, fractura pélvica y otros procedimientos quirúrgicos selectivos. Los catéteres urinarios que son insertados en situaciones inapropiadas aumentan el riesgo de una infección potencialmente prevenible. En la figura 4 vemos las recomendaciones de la OMS para el cuidado de un paciente con sonda urinaria. Infecciones asociadas a dispositivos, neumonía asociada al ventilador. El manejo de la vía aérea durante una situación de emergencia en los pacientes críticamente enfermos frecuentemente conlleva la intubación endotraqueal y el uso de ventilación mecánica. La neumonía asociada al ventilador se presenta cuando bacterias del equipo respiratorio contaminado, microorganismos de la cavidad orofaringea o del tracto gastrointestinal del paciente accesan a los pulmones mediante microaspiración con la subsecuente infección. Una neumonía por aspiración se define como aquella diagnosticada después de 48 horas de ventilación mecánica que no estaba presente al momento de intubar al paciente. Se estima que por lo menos la mitad de los casos de neumonía por aspiración se podrían prevenir. Los factores asociados son intubación endotraqueal prolongada y estadía prolongada en el departamento de urgencias. Las guías de la Society for Healthcare Epidemiology of America enumeran las siguientes estrategias para la prevención de la neumonía por aspiración. Número 1. Elevar la cabecera de la cama 30 a 45 grados. Minimizar la sedación cuando sea posible. Aspiración subglótica. Y cambiar los circuitos ventilatorios cuando estén visiblemente sucios o presenten algún mal funcionamiento. Al ser un ámbito híbrido, es decir, atención ambulatoria y hospitalización, en el departamento de urgencias se enfrentan grandes retos para lograr un control y prevención de infecciones. Como segundo punto, que la higiene de manos, ese es el pilar en la prevención de infecciones en el departamento de urgencias.
Tercer punto, las infecciones asociadas a la atención al departamento de urgencias son prevenibles, pero se requiere el seguimiento estricto de los protocolos. Y como cuarto y último punto, aún se requieren innovaciones para optimizar la prevención de infecciones en el departamento de urgencias. Hasta aquí llegaría la revisión del artículo en el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.